Las personas buscan en lo posible trabajar en áreas de su grado y conocimiento, por lo tanto, es necesario que las personas sepan cómo presentarse tanto en una entrevista como sobre papel. La hoja de vida es muchas veces la primera impresión que reciben los empleados sobre la persona y puede definir si la persona recibirá el trabajo o no. Las referencias que se incluyen en la hoja de vida servirán de guía a los futuros empleadores para saber cuál es el potencial del candidato. Por este motivo, es de su importancia tener una hoja de vida bien estructurada con las referencias necesarias para poder causar una buena impresión. Hola, en este momento nos encontramos con María Santos, quien es la gerente de recursos humanos de la compañía Santos CMI, y ahorita en este momento nos va a contar un poco sobre qué hacen su trabajo. Bueno, yo soy gerente de recursos humanos hace aproximadamente 10 años. Trabajo en todo lo que es, tenemos un equipo que se encarga de todos los subsistemas de recursos humanos. Tenemos selección, contratación, desarrollo organizacional, nómina y la parte de comunicación interna. Entonces, manejo todos esos subsistemas. Realmente, pues la compañía es una compañía multinacional que tiene estándares de cumplimiento de procedimientos, entonces trabajamos justamente para cumplirlos. Y tenemos indicadores anuales de recursos humanos también. Bueno, ahora te vamos a hacer unas preguntas sobre el análisis de las hojas de vida y las referencias. Bueno, primero que nada, tienen que saber que para revisar las hojas de vida tienen que haber primero analizado el descriptivo de funciones. El descriptivo de funciones dentro de una estructura organizacional es muy importante porque ahí está justamente cómo se llama el cargo, cuál es la misión del cargo, cuáles son las funciones, cuál es el background que tiene que tener la persona, o sea, quiere decir los estudios universitarios. Tiene ahí también las competencias que debe tener este cargo, ahí también tenemos competencias técnicas y competencias comportamentales. Entonces, el conjunto este descriptivo de funciones es lo que hace que cuando vayas a revisar las hojas de vida puedas preseleccionar con mucho más rapidez. Si lo haces solamente conociendo la mitad del cargo o simplemente no existe una descripción de cargo dentro de la organización, te es más difícil saber qué es lo que quiere el jefe conseguir. La información que debe constar en una hoja de vida, bueno, hay muchas formas de poner una hoja de vida. Hay mucha gente creativa que pone información muy resumida, hay otra que pone información muy larga, pero lo que se recomienda es poner, digamos, toda su información personal, su nombre, su estado civil, en qué universidad estudió, y toda la experiencia que ha tenido dentro del cargo al que va a ir, o si no es del cargo, toda la experiencia que ha tenido en su vida profesional. No puede faltar, yo creo que por lo menos ponerle un descriptivo a cada una de las experiencias que ha tenido. Por ejemplo, si decimos que hemos trabajado como analista contable, preferible es que ponga una pequeña descripción, unas 3 líneas, de qué hizo como analista contable en una compañía multinacional como en una compañía nacional, digamos local. No es igual un analista contable. Algunos saben de consolidación, hay otros que saben solamente de cargos de cuentas o de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar, y es muy importante que se ponga en cada una de estas experiencias 3 líneas describiendo justamente qué hacían en esa experiencia. Ya. Gracias. No entiendo mucho la pregunta, ¿no? O sea, la entiendo, pero no nos ha pasado realmente. Tal vez lo que puede pasar en una hoja de vida es que no se ponga exactamente el día y el mes, perdón, el día que se entró a una organización o a un trabajo, pero se pone el mes, entonces se pone el mes y el año, y con eso nosotros ya tenemos una referencia bastante grande.
Y luego de eso lo que nosotros hacemos es que constatando ya con la referencia sabemos si trabajó o no. Si existe alguna inconsistencia, lo que hacemos es preguntarle al candidato y le decimos, mira, tenemos en tu hoja de vida estas fechas de tus trabajos, sin embargo, nosotros hemos pedido referencias y son otras fechas, explícanos por qué. Pero si generalmente nosotros tenemos no mucha rotación dentro de la empresa, pero no nos ha pasado nunca. Realmente la gente pone el mes y el año de las experiencias que ha tenido. Las referencias no deben ser pedidas a recursos humanos. Para mí, y es una forma de trabajar de nuestra empresa, las referencias deben ser pedidas al jefe. Dentro de nuestra organización de departamento tenemos el procedimiento de selección y contratación, donde existe un documento que se llama referencias, registro de referencias. Existe, digamos, la referencia que vas a pedir del jefe. Existe la de recursos humanos porque tienes que pedir justamente la fecha de entrada y la fecha de salida y por qué motivo salió. Pero nosotros sí nos cuidamos de pedir la referencia al jefe. Nos pasó una experiencia en uno de nuestros proyectos en Perú. Fuimos a contratar a un contador peruano y Recursos Humanos nos dijo, sí, entró en tal fecha, salió en tal fecha, pero no nos dijo más. Y nosotros lo contratamos. De hecho, hicimos un acuerdo y él iba a entrar de aquí a 15 días. Cuando se había obviado el paso, porque es un paso para nosotros como está dentro del procedimiento, se había obviado el paso de llamar al jefe. Nos dimos cuenta a tiempo y la persona de selección llamó al jefe y le preguntó, mire, nos han dicho que entró esta persona en tal fecha y salió en tal fecha, pero quisiéramos saber por qué no nos dijeron el motivo de salida. Y el jefe supo decir que él había hecho un defalco en la misma empresa, pero en otro país, y que por esa razón ellos, los directivos, habían decidido sacarlo de la empresa. Si no se hace la pregunta al jefe, que muchas veces puede ser sesgada, porque puede ser que el jefe tal vez no le caía bien, pero es más recomendable ir y preguntárselo al jefe que solamente preguntárselo a recursos humanos. Ok, y ahora, en su opinión, ¿qué tipo de preguntas se deben hacer justo al jefe o a recursos humanos y tal vez a la misma persona sobre su hoja de vida? Si es en el proceso de entrevista, si esa es tu pregunta, nosotros, digamos, como técnica o como metodología tenemos que hacer preguntas cerradas. Quiere decir, no damos mucho chance de que la persona se explaye en una explicación indeterminada o interminable, y lo que hacemos es más bien que la persona se concentre en la respuesta. No preguntamos absolutamente nada de la parte, llámese personal, a por qué estás divorciada o por qué estás viuda. Tenemos mucho cuidado de eso. Preguntamos muchísimo sobre la parte de experiencia, sobre todo sus últimas 3 experiencias. Entonces decimos, ok, ¿cuál fue digamos, antes de esta última experiencia, cuál fue tu anterior experiencia? Y empieza a hablar, mira, mi experiencia fue esta. Entonces lo que hacemos es hacer preguntas diciendo, por ejemplo, si estamos analizando competencias, nosotros utilizamos la gestión por competencias para poder hacer entrevistas. Como cada una de las competencias tiene un indicador de comportamiento, hacemos preguntas sobre eso. Por ejemplo, si queremos saber si tiene capacidad de negociación, vamos a poder decir que en tu última experiencia tuviste la oportunidad de tener esa experiencia de negociar en alguna medida con algo. Y esa persona te va a decir, bueno, sí, yo hice, no sé, yo conversaba con la gente y la convencía. No. Dime específicamente un caso en el que tú hayas tenido que negociar algo. Por ejemplo, negociar un sueldo, o negociar una salida de una persona, o negociar, presentar tu propuesta y no la de tu compañero. Dime alguna cosa. Entonces ellos ya se enfocan
Y sabemos en el momento en que la persona dice, bueno, es que no te podría decir, no se identifica esa competencia. Pero si te dice cosas concretas, es decir, si yo estaba en el sindicato y negociaba con el sindicato, sencillamente la persona tiene la competencia. Esas son las cosas más importantes dentro de una entrevista. Y yo creo que dentro del proceso, para mí hay una parte fundamental, que es la entrevista y las referencias. La parte de referencias lo que hace es darte una idea de que lo que tú ya has sabido a través de ese contacto en la entrevista es verdad o no. Muchas veces el jefe dice, la persona dice, es que yo era súper organizada. Yo, yo tenía una administración de tiempo casi perfecta. Pero cuando tú llamas al jefe, el jefe dice, era muy desorganizado, muy desordenado, no entregaba las cosas a tiempo. Entonces, ¿qué te hace esa referencia? Esa referencia hace que tú puedas validar las dos cosas y decir, lo que yo hice en la entrevista es lo que me dijo el jefe. Y hay que tener mucho cuidado. Ya con la experiencia en procesos de selección, la persona de selección, nosotros contratamos gente con mucha experiencia en selección, ya sabe si el jefe está sesgado o no, el ex jefe, ¿no? Entonces le hace preguntas justamente para que él no pueda caer en ese sesgo. Vuelvo y repito, hay muchos jefes que han tenido problemas con ese empleado que queremos contratar y que muchas veces son problemas del jefe, no son de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con las preguntas. Cuénteme, dígame un caso. Entonces cuando el jefe te dice en la referencia, en esa conversación de referencia, es que imagínese, es que cuando yo le dejaba las cosas, por ejemplo, a las 5 de la tarde para que él me ordene al día siguiente, yo no encontraba nunca nada hecho. ¿Qué es lo que tú pensabas? El jefe era el desorganizado porque estaba dándole a las 5 de la tarde. Entonces, tenemos mucho cuidado en eso. No nos basamos en la referencia, sí, pero siempre validamos con la entrevista. Y como nosotros tenemos un tercer paso, que es la evaluación de, digamos, de todo lo que son personalidad y competencias a través de un software que nosotros contratamos, entonces el software también te da una idea. Entonces tú haces validación. Prueba, donde dice exactamente cada competencia con su resultado. Entrevista, donde dice cada competencia con resultado. Y referencia, cada competencia con resultado. Al hacer una validación, tú te das cuenta. Si en estas dos está diciendo esto positivo y esta es negativa, realmente va a ser positivo. Y no nos sesgamos. Entonces es muy importante, pero hay que tener mucho cuidado. Ok, perfecto. ¿Alguna otra sugerencia que nos pueda dar en cuanto al proceso de selección? Bueno, creo que una de las cosas que nosotros manejamos dentro de un proceso es tener mucha objetividad en el momento de preguntar, en el momento de... y no alargarnos. Cuando tú te alargas mucho, pierdes el hilo. La dividimos en dos partes. El proceso de selección tiene una entrevista con recursos humanos y una técnica. Entonces la recomendación es siempre hacer un feedback una vez terminado el proceso con los 3 candidatos, porque nosotros empezamos de 10 o 15, terminamos en 3, que es la terna, por si acaso eso no lo sepan. Entonces, al tener una terna, lo que vamos a hacer es reunirnos con el jefe, darle nuestro feedback y el jefe nos da su feedback. Entonces, una recomendación importante es no dejarlo solamente en recursos humanos. El proceso de selección es tan importante porque el jefe va a ser el que decide, no recursos humanos. Muchas veces el jefe cuando contrata, o sea, cuando dice, sí, esta persona yo quiero para contratar, y le fue mal, responsabiliza a recursos humanos. Pero como nosotros tenemos en nuestra metodología, en nuestro proceso, el feedback, entonces, y está firmado por él, aceptando a la persona, no cabe ninguna responsabilidad. Entonces, una recomendación es esa, justamente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Se puede decir que el Curriculum Vitae es un documento de gran importancia, ya que en su contenido se muestra con detalle las actividades, aptitudes y experiencias de los candidatos a las vacantes laborales.
Este informe, junto con la entrevista y referencias anteriores, permiten establecer quién es apto para un determinado trabajo. La información que se propone en este texto debe ser verdadera, comprobable y concisa.